y nos disponemos esta mañana a que este Dios que nos rodea con su presencia, con su abrazo, con su perdón y su amor, sea alguien más conocido para cada uno de nosotros y yo diría más experimentado. Ustedes miren conmigo un ejercicio sencillo hacia afuera ahora que se ve con claridad. Pero hoy a las primeras horas de la mañana había una neblina importante. Me imagino los que venían conduciendo en su automóvil o venían hacia este lugar por la avenida. Había mucha cerrazón esta mañana y sobre todo esa incomodidad de no estar seguro de que si lo que uno está viendo es lo que ve. Y muchísimas veces el acercarnos gradualmente a la revelación de Dios produce esto, de que se despeja toda neblina y yo puedo ver mejor, más nítidamente quién es Dios, cuáles son sus propósitos y sus planes para conmigo, iglesia, y cuáles son los planes y propósitos de Él en este momento, al momento de abrir su palabra para con nosotros. Si la neblina nos impide ver con claridad, yo diría la religión hace exactamente lo mismo, porque tenemos una vaga idea de quién es Dios, pero uno solo conoce realmente a Dios cuando le experimenta, cuando lo pone a prueba y le vive en una forma íntima y personal. Ahí se despeja toda neblina. Y esta mañana es mi deseo, tal cual oraba Tania recién, que la palabra sea esta neblina que se despeja, esta semilla que se planta en tu corazón y un mensaje que transforme tu día y tu vida con el poder de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden dar gracias por el amor de Dios? Vamos a decirlo. Gracias, Dios, por tu gran amor. ¿Cuál es ese gran amor? Usted lo sabe de memoria, así que lo vamos a leer o recitar juntos. Juan 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se ha puesto a pensar usted en los verbos que hay en Juan 3, 16, 17? Todo comienza con un Dios que ama. No tendría sentido nuestra existencia, ni la iglesia en sí misma, si el amor de Dios no ponía en marcha el plan de redención y de salvación. Porque de tal manera le quedaron cortos los adjetivos a Juan para poder definirlo. Otros estudiosos teólogos dicen, no, lo hizo intencionalmente, no quiso adjetivar porque de alguna manera quedaría algún rasgo de Dios afuera. Sin embargo, podemos decir al mirar el versículo, el amor se expresa en obras, en hechos, en acciones. Y el amor de Dios que fue tan grande, tan magnífico, tan imposible de definir, produjo en el amor el acto de entrega de lo más valioso que es el Señor Jesús, Hijo unigénito, para, y miren el propósito al final del versículo y en el principio del 17, que encontráramos la salvación. Que no nos perdiéramos, que no nos condenáramos. Es tan fácil quedarnos en el resultado de la obra que a veces no magnificamos lo que está definiendo en términos abarcativos. En pocas palabras, ¿qué implica esto para mí en el día a día? No la obra macro de la cruz, sino cómo todos los días Dios me muestra que me está amando todavía. El amor de Dios no es algo abstracto, sino que es comprobable. Estamos respirando esta mañana producto de su amor. Estamos vivos y en su presencia y podemos celebrar un culto con libertad producto de su amor. Pero me conmueve el amor de Dios al saber que no está muchas veces respondiendo a una actitud positiva de nuestra parte. No es que hacemos cosas para merecer ese amor, sino que procede del Padre mismo al decir, yo los amo tanto que no puedo dejar que se pierdan. Para que el mundo encuentre salvación es necesaria una entrega sacrificial, dolorosa, cara, de una moneda que no existe en la tierra, que es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Diga conmigo, amén.
De tal manera amó, el verbo amar y el verbo entregar, que entregó, que dio a su Hijo unigénito. El corazón de la vida espiritual en comunión de la criatura con el Creador está resumido acá, pero el corazón de la adoración también, que es entregar lo mejor, lo más valioso, por una causa digna. Digno es el Señor, cantamos, y digno lo es de verdad. Digno de ser conocido y de ser amado. Cuando yo pensaba en la neblina como metáfora, cuando empezamos a tener revelación de Dios, entendemos que algo quiere aparecer frente a nuestros ojos. Y como vamos a ver en la Escritura, al repasar versículos conocidos que hablan del mismo apóstol Juan en otros lugares acerca del amor de Dios, usted busque conmigo 1 de Juan 3:1 y va a ver que él dice algo importante sobre el amor de Dios allí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios provee no solo la salvación, la libertad de la condenación, sino que también provee de un estatus y de una posición espiritual diferente. Somos hijos y estamos llamados ahora a habitar en una familia llamada la familia de Dios. 2 páginas más adelante, en 1 de Juan 4, verso 19, nos aclara, para dejarnos a nosotros afuera de todo mérito, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Al tomar la iniciativa, el Señor te está amando, iglesia querida. No tendríamos que amar si Él nos hubiera dado a conocer. Sin la revelación de Dios no sabemos qué adorar, ante qué altar postrarnos. De ahí que muchos que aún asegurando, afirmando que adoran al Dios verdadero, si no se aseguran de quién es el objeto de su adoración, aunque la adoración sea hecha con pasión y excelencia, están adorando lo que no conocen. Nos amó primero porque nos conoció antes. Y me gusta cuando el apóstol Juan habla en diferentes partes de sus cartas o en el Evangelio acerca del amor de Dios, porque el amor resume casi todos los atributos. Dios en su esencia es amor. Y cuando Él te ama, está siendo consecuente con su ser. Con todos los atributos de Dios, cuando Él nos extiende un beneficio, la misericordia, el perdón, la gracia, es consecuente con lo que Él es. Es difícil con una mente tan limitada poder comprender la magnitud de toda la esencia de Dios, pero yo te quiero pedir, por favor, que esta mañana no te vayas de este lugar sin decirle: Espíritu Santo, revélame en esencia todo lo que Dios me está amando. Y que esta palabra sirva para esta mañana entender cómo es que Dios nos está amando. No solo nos amó en la cruz, sino hoy todavía nos ama. Con un amor práctico, sacrificial, que incluso acepta la posibilidad que vos puedas escoger, refugiarte en su amor, tomar una decisión de tener no solo revelación, sino experiencia, porque no es lo mismo conocer lo revelado que experimentar lo que está allí. Si usted vio la neblina a través de una ventana, pudo verla, pero si usted salió y hizo así. Yo voy a contar algo que hacía tonto cuando era chiquito, ¿no? Salía afuera y cuando había neblina hacía esto. Olvídese de eso, bórrelo de su memoria. Pero usted puede salir y si anda en bicicleta, los que andan en bici o en moto, todito mojado acá adelante, ¿no? Y vos sabés lo que viene después, el resfrío, la gripe, porque todo entra. Cuando te metes adentro de lo que está allí, que empieza como a revelarse, pero lo experimentás, tiene un efecto adentro de vos. Y así es Dios. Gracias, Señor, por el regalo de la metáfora esta mañana. Al tomar la iniciativa, al conocernos primero y al dar, como dice Juan 3:16, a su Hijo Jesús nos está amando, pero pensemos en esto, también al suplir nuestra necesidad mayor, segunda evidencia de que estamos siendo amados. Dice el versículo: estábamos perdidos, estábamos condenados, y al ofrecernos el regalo de la salvación, no solo nos está liberando de la condenación, sino que este regalo tiene implicancias por la eternidad. Si algún día dejo este cuerpo y esta vida presente terrenal, el amor que provee todo también provee para mis necesidades eternas. Tan grande es el amor de Dios.
A veces le deseamos a las personas, ¿no? Cuando le decimos Dios te bendiga y le deseamos cosas buenas, sería bueno empezar a aplicar un nuevo saludo, decir que el amor de Dios te inunde por completo. Porque es desearle que todo el fruto de ese amor divino te llegue, te inunde y pueda cambiar algo dentro de ti. Tercer razón por la cual podemos ver que Dios nos sigue amando. Él estuvo dispuesto a pagar el precio mayor. Al tomar la iniciativa te está amando, al suplir por nuestra necesidad mayor, que era la de salvación, y al pagar ahora el precio mayor, que es el precio que hubiéramos tenido que pagar nosotros por el pecado de nuestra propia vida, al ser sustituto, gracias por los versículos que leyeron esta mañana porque nos enfocan en este acto, al hacer Él por nosotros la ofrenda acepta por el pecado, también nos está diciendo te amo tanto que te elegí, te amo tanto que te amo antes de que vos te conocieras a vos mismo. Te amo tanto que proveí para tu necesidad mayor y te estoy amando todavía en esto, demostrarte que estuve dispuesto a dar el precio por tu maldad y por tu pecado. Y cuando miro, veíamos recién, la familia de Dios, cuarta razón por la que yo creo que vos tenés que entender que Dios te sigue amando hoy es que te proveyó de una familia. Y el hecho de que te haya provisto de una familia, Dios te sigue amando, porque es en el seno de esta nueva relación con Dios, donde yo ya recibo la filiación de hijo, no soy solamente una criatura, algo creado por Dios, sino que tengo el estatus de alguien que tiene relación con Él, de hijo. También recibo la bendición y el amor de Dios en los brazos de esta familia llamada la iglesia. ¿Cuántos brazos hoy tienen la responsabilidad cuando abrazan y tocan de transmitir estas cualidades del amor de Dios? Qué lindo saber que en una familia hasta aún las cosas que no me lleguen a gustar están ahí puestas para mejorar, para tratar conmigo y para hacerme un mejor hijo y para que el amor de Dios inunde cada día una nueva parte de mi ser y de mi interior. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos. Si somos hijos tenemos paternidad. Esto elimina cualquier posibilidad de que no nos sintamos aptos delante del Señor para recibir su amor, porque quizás nuestro padre o nuestro referente paterno aquí en la tierra no ha sido muy afectivo, muy demostrativo, quizás una paternidad ausente, o no lo tuve, o no lo viví, o lo perdí porque falleció cuando era muy pequeño, o lo que fuese. En el amor filial de Dios te provee de una nueva familia y una nueva dimensión de su revelación, no solo el Creador, sino el que le puede decir Abba, mi Padre. No solo Pater, el Padre Creador o progenitor como el Padre Abraham, sino mi Abba, mi Padre, a quien tengo yo en los cielos. Al darme esta familia, yo puse así para el bosquejo esta mañana, el amor de Dios se da y se recibe también a través de la actividad de cada miembro de la iglesia, porque está puesto en vos, en la esencia del amor de Dios. Él diseñó la iglesia para que transmitamos, y de esto tenemos mucho que decir porque nos llamamos Iglesia Bautista del. Cuanto más experimentamos a Dios, más fácil es amar. Cuando se despeja la neblina, porque a veces amamos como aprendimos a amar, como nos enseñaron a amar, como creemos que es el amor. Y a veces que los modelos que vemos, donde nos formamos, no son ni ahí parecidos a este amor sacrificial de entrega, que permite la libertad de escoger, que aún nos levanta si hemos pecado, que aún nos da oportunidades, y nos criamos bajo conceptos de amor y de paternidad que están levemente atrofiados y lejos de lo que es la revelación de Dios. Cuando dice, siguiente punto, cuando dice que nos ama, en verdad lo está haciendo. Vaya conmigo hasta Romanos capítulo 8, verso 35. Cuando Él dice que te ama, en verdad lo está haciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo. ¿La tribulación, la angustia, la persecución, o el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, otra vez afirmando el amor de Dios, por los cuales estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Te animás a mirar a alguien y decir, no te van a poder arrancar de los brazos del Señor?
no te van a poder alejar de su amor. Nada que vos hagas va a hacer que Él deje de amarte. Su amor no es humano, y cuando no es humano podemos decir no es condicional. Mire lo que el Antiguo Testamento decía respecto de Dios en el libro de Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios hace y Él dice, Él también hace, actúa. Si Dios lo dijo, hará. Si Él dice que te está amando y te va a amar, no pongas ninguna sombra de duda en aquel que no puede contradecirse a sí mismo. Gloria a Dios por su amor. Pero claro, nos pone la comparación y en la obligación de mirar cómo amamos o cómo se ama condicionalmente. Posiblemente a veces hasta creímos que si nos portamos bien solo somos amados. Si traemos buenas notas al final del mes, calificaciones, somos amados. Si superamos a papá o a mamá y nos ponen una vara alta, vamos a alcanzar la aprobación paternal y la bendición. Sin embargo, el amor de Dios es sin condición. Te ama porque ha decidido amarte. Gloria a Él por la eternidad. Cuando Él dice que te ama, no es como aquella persona que te prometió amor y luego se arrepintió. Así que el Espíritu Santo, al revelarte esta palabra esta mañana, te esté sanando de cualquier desilusión por la que hoy castigas a Dios. Lo repito. Quizás fuimos despreciados, abandonados, dejados. Alguien nos prometió amor que no nos correspondió, que no nos dio, que no nos aseguró. No quiero que llevemos al banquillo de los acusados a Dios a culparle a Él por aquella ausencia. Y al contrario, esta mañana, digamos, Dios es verdad. Muchos me han fallado, pero hoy entiendo que ese amor que recibo de ti no tiene fecha de vencimiento en el empaque. Me vas a amar, me has amado y me amarás por la eternidad. Gloria a Él. Pensando en el Salmo 23.1, que usted también sabe, Jehová o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Al sustentarte, porque esto es lo que hace el Salmo 23, hablarnos de la suficiencia de Dios como pastor, nos sustenta de toda necesidad. Y comienza hablando del agua, del pastoreo, de las necesidades para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, las implicancias eternas. Pero quiero mencionar esto, que cuando Dios está efectivamente sustentándonos, bendiciéndonos, también nos está amando. Con lo cual a veces es fácil presuponer, como esta mañana desperté y reconocí el entorno y me miré en el espejo y supe quién era y que tenía familia, decir, uy, esto es lo de todos los días. Es tan fácil acostumbrarnos a las bendiciones de Dios que decimos, es lo obvio, es lo mínimo que Dios puede hacer por mí. Herejía. Decía el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, por la bondad, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Señor, si usted no murió durante la noche en su cama es porque el amor de Dios todavía le dio 24 horas más. Amén. Y vivir el punto de vista de la vida y de la subsistencia y del sustento de Dios es no decir, acá estoy esperando tu sustento, Dios, y miro y recargo la página de la billetera para ver si entra la transferencia. El sustento de Dios es la vida, es que la salvación sigue teniendo vigencia, que la obra de la cruz no perdió ninguno de sus beneficios para nosotros. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides. Es tan fácil olvidarnos, el tenernos a nosotros, el tener a alguien que nos ame y a quien amar, el existir, el poder tener la bendición de ser instrumentos de Dios para predicarle al mundo que no le conoce, porque ni siquiera han visto la neblina de Dios. Y están confundidos buscando el amor, buscando al Padre que no hay. Si hay una crisis que define este tiempo que vivimos, es la orfandad espiritual de una sociedad que hace lo que sea para acercarse a un Dios que no sabe dónde buscar y lo que hace es entorpecer el camino. Solo hay una manera de acercarnos a Dios y es Jesucristo. Y al acercarte a Dios estás acercándote a su amor. Al sustentarnos, bendecirnos, cuidarnos, porque cuando usted ve el Salmo 23 en su totalidad, está toda la provisión, nos deja saber el Señor que en su pastoreo, cuando yo me considero oveja y recibo de Él en esa situación humilde de dependencia, todo lo que tiene para darme, no tengo ninguna necesidad, ninguna carencia. El amor de Dios da, suple, te cuida, te bendice.
Mateo 10, 29 al 31, cuando Jesús hablaba acerca del afán y de la ansiedad, decía: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no teman, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Diga conmigo: somos bien conocidos por aquel que nos ama. Somos bien conocidos por aquel que nos ama. Yo supongo que en algunas cabelleras era más fácil contar los cabellos, porque hay algunos que le faltan unos cuantos. A mí ya se me están empezando a caer por acá atrás. Menos mal que no hay cámara acá arriba. Pero tal es el amor de Dios y la manera en que el Señor quiere que entendamos que su sustento, su cuidado, su bendición es el amor de Dios, que dice: muchachos, ustedes no pueden pensar que Dios ama más a esos pajaritos, ¿eh? Ustedes valen mucho más que la creación de Dios. ¿Estamos entendiendo la diferencia entre creación y ser un hijo? Entre una criatura y alguien que tiene el estatus de hijo. Todo esfuerzo, amor y cariño y determinación de un padre para quien quiera heredarle lo mejor, en su filiación inmediata es hacia los primos. No, hacia los tíos tampoco. Hacia los hijos. Por eso toda bendición espiritual en Cristo es para nosotros. ¿Cuántos son hijos? Digan amén. Sin embargo, el amor de Dios es un amor que no siempre reconocemos. Digamos que muchas predicaciones hablan de las cosas que hemos visto hasta ahora, de Dios haciendo cosas por nosotros, por su amor, por la bendición, por la prosperidad. Venga y encuentre su milagro, venga y encuentre lo que quiera poner al final de la oración. Hay ofertas múltiples hoy por ahí. El amor de Dios no siempre es el que conocemos porque se suele predicar hasta aquí. La bendición, la salvación. ¿Quién no quiere perderse? ¿Quién no quiere ir al cielo? ¿Quién no quiere tener una transformación de vida? Es verdad, es gratis. Hubo un precio, pero nos quedamos en aquello de la gratuidad sin pensar en el sacrificio de la cruz. Y si hay algo que me habla a mí más del amor de Dios que otra cosa, es una cruz vacía, una tumba vacía y alguien que se subió en mi lugar. Pero digo que no siempre reconocemos el amor de Dios porque suele venir, yo le llamo, en envoltorios distintos. A veces viene de una manera en que yo no estoy dándome cuenta que Dios me está amando. Puede ser que hasta esté dudando si es que está conmigo porque no le siento, no le veo. Pero el amor de Dios también tiene otros envoltorios, como por ejemplo, cuando Dios nos responde a alguna oración, a alguna petición o deseo, con una palabra de 2 letras que empiece con N y termine con O, ¿no? Cuando nos dicen no. Y parece algo tan, para algunos, fácil de entender, de asumir y teológicamente de procesarlo, para otros quizás es nada más que una teoría. Yo no voy a hablar de situaciones de esta congregación por amor, por respeto y por, obviamente, ética, pero yo he llegado a escuchar de gente de la iglesia que me ha dicho: se me quemó el lavarropas, en una semana se me quemó el lavarropas, no sé, mi perro se enfermó de hepatitis y qué sé yo, la tele se partió la pantalla por la mitad, entonces no voy más a la iglesia porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la prosperidad de Dios? ¿Dónde está el cuidado de Dios? Como que Dios tuviera que firmarle un seguro, ¿no?, contra todos los electrodomésticos de la casa. Ahí yo voy al Salmo 121 y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro, Señor? Te reclamo el seguro del Salmo 121. No me estaría funcionando porque se está quemando todo en la casa. ¿Dónde está tu amor? Y hay gente que deja de venir a Dios cuando experimenta la crisis o la enfermedad que no se va, la enfermedad crónica con la que tenemos que vivir. No siempre estamos entendiendo que a veces Dios dice no. Pablo, el apóstol, tenía un aguijón en su carne y él quería recibir seguramente alivio. No dudo que él debe haber orado y clamado tantas veces. Sin embargo, en 1 Corintios 12:9 sabemos que el Señor le dice, cuando él le pide: quiero ser quitado ese aguijón, dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios permite algunos límites, Dios permite algunos no en tu vida, para que aprendas una dimensión distinta de quién es Él, para que la niebla se aclare y puedas experimentarlo Él en diferente forma. Vivimos justamente en una sociedad donde toda demanda tiene que ser suplida y que alguien no me dé lo que pido, lo que exijo, no me está amando. Pero eso tiene que quedar puertas del corazón afuera y puertas de la iglesia afuera. Nosotros tenemos que vivir esta dimensión del amor con el que Dios nos ama, que a veces va a decir no por nuestro bien. No porque Él está haciendo otras cosas o porque conoce un alcance
en su preconocimiento, su omnisciencia, de todas las cosas que nosotros a veces no vemos. Tenemos la vista corta. Dios permite crisis, necesidades, carencias, roturas para llamar tu atención, para tratar con nosotros, para glorificarse al final. Y no es que debe ser condescendiente. En otra iglesia que estuve me dice, no, pastor, le comunico por este mensaje que voy a irme a la otra iglesia de la otra cuadra porque acá no recibí sanidad. Dios le bendiga, ojalá la encuentre. No, y es un deseo del corazón, ojalá encuentre lo que busca. Pero en el fondo, de todo mi corazón y el tuyo, seguramente estaría esta otra premisa, es decir, ojalá que encuentres la bendición y después te quedes con el que bendice. Que no solamente le saque los caramelos del bolsillo del Señor y luego te olvide quién te rescató, quién te levantó, quién te sanó. Segunda manera en que no siempre reconocemos el amor de Dios es cuando Él cierra una puerta o un camino. Dios en su amor provee buenas cosas para que andemos en ellas, dice el apóstol Pablo, pero le tocó también a Él en un evento que hubo, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, que Él quiso ir a predicar a Bitinia y Dios le resistió y le dijo no, porque había un campo misionero más próspero en Macedonia. Usted lea la historia después en Hechos 16. ¿Él quería hacer algo malo? No, quería hacer algo bueno, predicar. Pero hay veces en que Dios dice, no, esa puerta no, ese camino no. A veces es un no ahora, a veces es un no para siempre. Y entender que Dios, porque nos ama, está eligiendo otras cosas que son distintas a las que imaginábamos, no siempre lo podemos descifrar como amor de Dios, por eso a veces nos confundimos. Es lo mismo que ocurre cuando miramos al profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 11, y nos recuerda de Dios, Dios mismo hablando a través del profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y los caminos vuestros no son mis caminos. Yo tengo pensamientos distintos respecto de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Capaz Dios a la larga termina siendo aquel que vos entendiste lo que estaba haciendo, pero ni aun si Él quisiera no darnos las explicaciones, tendríamos que ser igual de agradecidos. Porque a veces creemos que Dios nos tiene que explicar, algún día, Padre, voy a entender. No, capaz no voy a entender nada, pero sé que era por mi bien, me dijo que no, y alguna otra puerta abrirá. No siempre es tan fácil esa visión tan madura del amor de Dios, cuando Él dice no, cuando Él cierra una puerta, cuando Él guarda silencio, siguiente ítem. El amor de Dios cuando guarda silencio es parte de un trato profundo. Le pasó al Señor Jesús en la cruz, pero también al salmista que nos recomendaba en Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y confía en Él. El silencio nos inquieta, nos incomoda, queremos la respuesta rápida, el fast food, la aplicación que me trae las cosas a la puerta de mi casa, y así no funciona Dios. Prometí que no iba a usar la metáfora en música, pero qué importante para los músicos que son los silencios, ¿no es cierto? Hasta para aplaudir bien y a tiempo. Dije que no iba a decir eso, perdón. Pero son importantes los silencios. Lo que está antes y lo que está después tiene otro significado. Y cuando el Señor a lo largo de la Biblia usted ve que guarda silencio, está llamando a su pueblo a esperar, en una espera activa, en la confianza y en la fe, en el ejercicio no visible de una cualidad poderosa, que es seguir creyendo aunque no vea. La fe en su esencia es certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo. Pero si pasan 24 horas, ¿dónde está la respuesta? ¿Por qué estás tan callado? Jesús experimentó ese silencio en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no era incredulidad, era porque estaba siendo obediente en forma perfecta. Sin embargo, algunos pueden creer que quizás eso fue una señal de debilidad. Cuando Dios calla, está obrando en un lugar a donde yo no veo. Está haciendo una obra que no entiendo. Si me la deja saber después, gloria a Él. Pero si no me la explica, yo no soy nadie para pedirle explicaciones a Dios. En su amor, Él provee todo para mi bien. Y me quedo con eso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de contentamiento hace, 8 prédicas atrás? Es decir, esto es lo que Dios proveyó para mí hoy y estoy agradecido. Y si me tocó estar esperando en silencio y no ver a Dios o no sentirlo, me tengo que acordar que no dependo de mis ojos, sino de la fe.
Hay una canción de Alex Zurdo que me gusta mucho, dice: yo creo en ti, aunque no te pueda ver, no dependo de un milagro para que yo pueda creer. Yo creo en ti y te amo con mi ser, te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. Otras canciones que solemos cantar aquí, ¿no? Decimos: yo sé que estás aquí. Pero cuando se terminan los acordes, cuando ya no estoy en mi casa, cuando estoy en la iglesia, cuando no estoy en la iglesia estoy en casa y estoy en la crisis, puede que me olvide de todas esas cosas que expresé creer como convicción, y a veces esas convicciones suelen ser asaltadas por la duda. Hola Iván, soy la duda, entrégame todas tus convicciones. Y Iván me dijo así que no, está firme. Sofonías 3:17 me hace ver una imagen del amor de Dios paternal. Dice: callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando Dios habla en esa parte tan especial del tiempo del pueblo del Señor en aquel entonces, está enseñando que hay veces en que Dios, como un padre que ve dormir a su hijo, guarda silencio. No siempre el silencio de Dios es que está pensando en cómo te va a castigar mañana. Está guardando silencio, como cuando dice el Salmo 32:8: sobre ti fijaré mis ojos, te estoy viendo. Yo estoy asistiendo a lo que estás pasando, no estás solo ni sola, pero en mi amor lo que estoy proveyendo para vos es este tiempo de silencio para que aprendas a depender sin la necesidad de ver con tus ojos terrenales. Siguiente manera en que no solemos reconocer el amor de Dios: al corregirnos y al disciplinarnos nos está amando. Cuando dice que no, cuando cierra una puerta, cuando guarda silencio y ahora también cuando nos corrige. Proverbios 27:6, si lo tenemos para ver, dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hay veces que escuchar a Dios en una exposición, leerlo a través de las Escrituras, vamos a sentir un dolor profundo porque toca nuestras áreas débiles, toca donde duele y se mete con nuestras vulnerabilidades. Pero al igual que un cirujano usa una herramienta que lastima para curar, porque hay que hacer una incisión para entrar, así es el amor de Dios. A veces que te va a corregir, no solo que va a guardar silencio, quizás dice que no, quizás lo sentirás ausente, hay veces en que está en un proceso en tu vida de corregirte, de disciplinarte. Y mira lo que dice la Biblia sobre esto de Dios. Proverbios 3:12: porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Es parte del proceso de la paternidad de Dios, el ser corregidos. Cuando el apóstol Pablo habla de las bendiciones y posibilidades de la palabra de Dios en Tesalonicenses, dice que una de las habilidades de la palabra de Dios es que es eficaz para un montón de cosas. También se habla acerca de la palabra de Dios en una metáfora, en Hebreos 4:12, de una espada de doble filo, ¿no es cierto? Que penetra, que discierne, que sondea las entrañas, que conoce el interior y que obra quizás hiriendo un poco para sanar después. Cuando vos sientas que hay algo que sistemáticamente está viniendo a tu vida como una crisis o prueba, preguntarle al Señor: ¿esto es una poda espiritual para que salga mejor y dé más fruto? ¿Esto es una prueba de mi fe para salir aprobado y tener más paciencia y más peso de gloria? ¿O esto es un proceso donde me querés corregir y disciplinar y enseñar algo? Hay que bajar la cabeza, agachar el corazón y decir: Dios, yo quiero ser un buen alumno, yo quiero ser un buen hijo, y quizás tienes que corregir algo en mi vida. Muéstrame qué. Y si vos no estás aislado del otro proceso de Dios, que Dios proveyó para tu amor una familia espiritual, que Dios proveyó para tu amor contención, hay veces que Dios va a usar a alguien cerca de ti. No quizás para señalar tu error, donde tienes que ser corregido, sino para restaurarte en amor y para ayudar en ese proceso de corrección. Es de tanta bendición la iglesia, porque soy amado al punto en que nadie me deja continuar con mis errores. En amor y en un trato íntimo, profundo, de amistad, de ida y vuelta, somos llevados a superar también aquellas áreas donde Dios nos quiere corregir, en el carácter, en hábitos de pecado, en perfecciones que Dios quiere, en lo que sea. Pero nunca creas que Dios se olvidó de vos, que te estaba maldiciendo. No confundamos la vara que corrige con la espada que hiere para matar, porque como dice el primer versículo que leímos, fieles son
las heridas del que ama. Dios no anda besando y bendiciendo a todo el mundo, porque sí, hay veces en que esperamos el beso de Dios y lo que viene es una herida. Fieles son las heridas que son para sanar y no el beso salamero con sentidor que muchas veces algunos creen que Dios anda dando por ahí. Nos pasa a los que somos papás. Hay veces que tenemos que usar de la corrección y de la disciplina para doblegar el carácter, para mejorar aquello que vemos que tiene potencial de aún ser mejor. O cuando hemos sido corregidos por Dios y entendíamos quizás que al momento que vino la disciplina que no teníamos nada en que mejorar y cambiar y después dijimos, uy, cuánto discernimiento me faltaba. En esta prueba Dios me estaba corrigiendo para que yo dependiera más de Él, para que no me apoye en el brazo del hombre. Y así como este ejemplo, tantos. Cuando Dios nos corrige, está diciendo, no me conformo con una transformación a medias, con medio conversión, sino que quiero hacer una obra completa. Y nos lo dice Pablo, ¿no? En Filipenses capítulo 1. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. En ese proceso de perfeccionamiento nos pule, nos va llevando a madurez y a cambios. Siguiente forma o envoltorio en que no solemos reconocer el amor de Dios. Hablamos recién de la disciplina, ahora vamos a hablar de las pérdidas. A veces Dios permite pérdidas y fracasos porque te está amando. ¿Suena raro, pastor? Sí, Dios permite que sufras algunas pérdidas y que tengas algunos fracasos porque te está amando. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay veces, cuando Dios percibe que ya no está siendo el objeto de tu deleite, Dios permite, porque no consiente con la idolatría, Dios permite la destrucción de algún deleite, que pierdas algunos ídolos. Ahí donde estaba tu tiempo, tu devoción, tu amor, que obviamente te alejaban de la comunión con Dios, ahí había un deleite, ahí hay un ídolo. Y a veces no hablamos de estatuas o de cultos o de religiones paganas, hablamos de que nuestro deleite queda en evidencia por la pasión que demuestro por, cuidado, que es tan fácil deleitarnos en otras cosas. Prometí que no iba a mencionar algunas y no las voy a mencionar. Pero a veces hay más deleite y pasión detrás de una figura política o en un estadio de fútbol que por el Señor. Yo no veo en los estados de WhatsApp muchos versículos a veces o muchas declaraciones de cuánto amamos a Dios, pero sí que encuentro fidelización por alguna causa. Y las cosas que se llegan a leer allí, querido, por favor. Les decía recién y aprovecho porque esta es la ventana adecuada. Dios proveyó de una familia para mi bien. Yo quisiera que usted en sus estados, en sus redes, comparta acerca de lo bien que adoraron los muchachos hoy acá. Comparta sobre su líder de adoración, sobre su líder del grupo de jóvenes. El extracto de la prédica que le gustó del hermano Jorge, del hermano José Luis, del hermano David. Seamos fans y hinchas en la tribuna de lo que es nuestro producto. Yo sé que está el pastor Eduardo ahí, pero esta es la mejor iglesia que usted tiene porque es la suya. Gracias, Eduardo. Y la mejor es la tuya porque es la de allá, pero acá no. Yo sé que viniste para escuchar a tu hija hoy igual. Pero tengamos, y no es orgullo, pertenencia, identidad, lealtad. Y vuelvo al tema del deleite, cuando fracasó ese emprendimiento económico, cuando se terminó una relación abruptamente. Pensate, yo me estaba deleitando más en eso que en el Señor. Y posiblemente. Hay veces Dios que te ama te va a hacer sufrir pérdida. Y lo hizo con su pueblo todo el tiempo, sequías, enemigos que prevalecían contra ellos. Cada vez que el corazón de Dios se dolía por la idolatría, porque se inclinaban a Baales, Dios mandaba una buena experiencia correctiva y disciplinaria para que el corazón de su pueblo se volviera ¿a quién? A Él. Cuando Dios destruye cosas en las que teníamos puesto demasiado el cariño, el dinero, la atención, la pasión, está salvándonos de la idolatría porque Él no quiere perder nuestro corazón. Él no quiere perder tu corazón. Entonces no está enojado contigo, te está llamando a una adoración y una entrega todavía más excelente. Hay una historia de amor no correspondido. El título, hoy no tenemos la posibilidad de ver el flyer, pero se llamaba No correspondido. Este sermón, esta prédica, esta meditación matinal. Porque
uno podría pensar, de las maneras en que venga el envoltorio del amor de Dios, es el amor de Dios. Cualquiera debería poder corresponder y responder ante el amor de Dios. Sin embargo, vamos juntos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que desde el propio inicio del abordaje del Evangelio, cuando Juan escribe, obviamente lo escribe a esta porción de la Escritura, toda en griego koiné, pensando en mostrar la divinidad y la preexistencia de Cristo a todos los que eran paganos, utiliza una terminología para abordar el convencimiento de la audiencia que ya no es judía, sino que es gentil. Está mostrando dentro de lo que es la preexistencia de Dios. En el capítulo 1 vemos que lo relaciona a Jesús presente en la creación y demás, pero miren lo que dice en el verso 9 en adelante. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí habla de que vino a revelarse a su pueblo, al pueblo escogido. ¿Y qué pasó con él? No le recibieron. Mas a todos los que sí le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Piensen en esto. Lo hablábamos al principio. La obra manifestada más grande del amor de Dios es Jesucristo. Él vino a su pueblo le rechazó. Qué fácil que era menospreciarle. Qué fácil que era rechazarle. Porque él se estaba atribuyendo el ser el Mesías esperado, ¿no? El venir a ser el enviado de Dios que esperaban hace siglos y con una expectativa distinta que la que estaban por empezar a ver. Pero nos habla de que esta exposición de la palabra allí en Juan 1, nada muy diferente a lo que había sido profetizado sobre el Mesías en Isaías 53. Isaías 53, 3 y 4 dice: creció delante de Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, no había en él hermosura o majestad como para que nos refijáramos en él. No había en él nada atrayente para que nos gustara. La gente lo despreció y lo rechazó. Fue hombre de dolores, conocedor del sufrimiento más profundo. Le dimos la espalda y lo despreciamos. No fue digno de nuestra consideración. Estaba profetizando sobre el siervo sufriente, sobre Jesús. ¿Cómo puede ser posible que el acto de amor más grande sea correspondido de esta manera, con menosprecio, con ignorancia? Por esta historia de no corresponder el amor de Dios para con el pueblo del Señor tenía larga data. Tenía una larga historia de Israel de no corresponder adecuadamente al amor de Dios. En una oportunidad el profeta Jeremías, del capítulo 3, verso 20, Dios compara la relación con su pueblo con la de un esposo despechado. No me buscáis a mí y buscáis a los ídolos. Oseas fue otro que se refiere en toda amplitud a esta relación tan trágica, podríamos decir entre comillas, de Dios amando a un pueblo que es infiel. Pobre Oseas, le tocó casarse con una mujer que era infiel en todas las maneras posibles en las que podía ser infiel. Para Dios, en esta metáfora, en esta vivencia personal, Él tuvo que experimentar para que se entendiera cuál era la indignación del corazón de Dios al reclamar por un amor, diga conmigo, no correspondido, no correspondido. Oseas 11:4 dice: con cuerdas de amor, con lazos de ternura los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho, me incliné hacia ellos para darles de comer. ¿Qué hacían ellos? Pelear. Oseas, y póngase algún pañuelo cerca. Ellos se alejaban de mí, pensaban que eran sus ídolos, que le daban el vino, que le daban el mosto, que les daban el trigo, que les daban la cebada. Duele el corazón de Dios cuando ya no se vuelve nuestro amor. Pero no solamente Israel falló, nosotros también fallamos. Y todavía hoy hay una historia de amor no correspondido, de miles que todavía no escucharon hablar de Él, que ni siquiera le conocen por revelación. Cuando yo pensaba en amar y no ser amado, y uno puede pensar en cómo nos han vendido el amor, películas, canciones románticas a través de 21 siglos de conocimiento después de Cristo, no es fácil, no es agradable. Todos los que han experimentado alguna vez un corazón roto
saben lo que hay allí, ¿no? Hay expectativas no satisfechas, hay desequilibrio porque a veces uno puso en la relación más que lo que el otro puso, hay un duelo, hay un tiempo de dificultad en conciliar lo que pasó, hay desgaste, porque amar significa sufrir, involucrarse, dar vida, y a veces le hemos dado vida a proyectos que no nos correspondieron. Tengo relación con algunos pastores con los que oramos mutuamente y algunos de ellos han tenido crisis importantes porque gente a la que amaron y que les dieron su vida, se dieron un día vuelta y se fueron a otra congregación. Y no solo eso, sino que allá los recibieron. A veces hay amores no correspondidos ministeriales. A veces hay amores no correspondidos en cuanto a lo que vos estás apoyando por tu empresa y tu patrón no lo valora, ¿no? O lo que vos estás haciendo en esfuerzo por una causa en tu familia y parece que siempre soy yo el que tiene que poner. Es complicado entender que hay justicia en una relación no correspondida. Estamos frente a una verdad dolorosa. Muchas veces el mundo habla de Dios cuando necesita venir y pedirle que le arregle los problemas, pero no hay una búsqueda de Dios para corresponder con el amor que Él ha dado en la cruz del Calvario. Pero lo que más me conmueve, y vamos a entrar al corazón y ya al desenlace de esta meditación, es que si fuera el caso que el mundo no correspondiera al amor, Él aún así estaba muriendo en esa cruz. Miramos en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La máxima expresión del amor no correspondido es esta cruz. Porque Él no se subió a morir allí diciendo, ¿cuánto me están amando? Qué lindo va a ser morir por ellos, cómo me aman, cómo me siguen, wow, cómo me recibieron. No, estaba muriendo ahí cuando yo, vos y todos éramos enemigos. Y aún si esa fuera la consigna de este mundo que nos rodea, de esta ciudad que queremos alcanzar e impactar para Cristo, de todavía seguir ignorando, de todavía seguir ofendiendo a la cruz, yo te digo y le dimos y le anunciamos al mundo espiritual, todavía la cruz merece ser predicada porque es el símbolo de amor que todavía nos reconcilia con el Padre y que es importante entender que fuera de tiempo, en tiempo, de las maneras en que sea, tenemos que seguir predicando que ese amor de Dios es de alguna manera inmerecido, pero también incondicional. No hay nada que Dios nos pida. No hay nada que Dios quiera como forma de pago. Señor, nos estás amando de tantas maneras que podamos corresponderte como tú esperas. Y vamos a esa parte para el desenlace ya final. ¿De qué entonces se trata el corresponder al amor de Dios si es que lo he entendido? Esa cruz significa que murió por mí a pesar de que no corresponda, pero yo hoy no le voy a dejar sin respuesta. Y quiero que todos los que están escuchando a través de redes sociales o están acá esta mañana, no se quede con un signo de interrogación ante la cruz, que responda ante ella y diga, ¿qué voy a hacer en virtud de tan grande amor que estoy recibiendo y he recibido? Primero, corresponder, punto número 1, entrando en relación con su Hijo. Yo debo responder aceptando ese gran amor que hablábamos en el primer versículo, Juan 3:16. Debo aceptar el regalo por gracia de la salvación y aceptar la familia espiritual que Él proveyó para mí. Esta es la mejor familia de todas, porque en su amor Dios me incluyó en este cuerpo para crecer, para ser tratado, para ser sanado, para ser restaurado, para ser potenciado por su amor. Amén. No hay amor sin venir al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Confiésele como su Señor, como su suficiente Salvador esta mañana, donde usted se encuentre, diga, yo hoy no me quiero perder el amor de Dios, por eso vengo por el camino de su Hijo. Te confieso como mi Señor, te confieso como mi Salvador. Ya no quiero ser solo criatura, quiero ser una hija, quiero ser un hijo tuyo. Punto número 2, debemos corresponder con total entrega y dándole la prioridad. Sobre todo, Marcos 12:30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios no quiere un amor a medias con una parte y con la otra no.
tenemos que amarle con todo, integralmente, todo tu corazón, toda tu intención, toda tu energía, todo tu tiempo. Él en primer lugar, Él sobre todas las cosas. Y para los que sirven, incluso, Él está primero que la obra. El Señor de toda obra es Él, y la obra del Señor es un privilegio en el que podemos andar. No descuidemos estar con Él por encima de todo. Tercero, ¿cómo podemos responder ante el amor de Dios esta mañana? Amando su palabra y obedeciendo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el verso 23 luego dice, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando me presentaba hoy ante la bendición de tener filiación paternal y estar en la familia de Dios, decir, la manera en que Él espera que yo le demuestre ahora mi amor es guardando, obedeciendo su palabra. Cuando me acerco a este libro, cuando me acerco gradualmente a la revelación y experimento a Dios, yo me estoy acercando a la carta más hermosa que existe sobre el amor de Dios, porque de Génesis a Apocalipsis nos está diciendo que Él pensó en nosotros, que Él proveyó de un plan redentor desde que comenzó la historia, de que nos amó antes de la fundación del mundo. Cuarto y consecuente, amando la intimidad con Él, no solo saber superficialmente algunas cosas, mi relación debe llevarme a experimentar a Dios, como hablábamos tantas veces durante el desarrollo de este mensaje. No solo conocer, no solo religión, no solo tener como leve curiosidad y una vaga idea, sino acercarme a una relación de experiencia personal. Yo la defino en algunos rasgos identificatorios, una relación buena, íntima, personal. Se vuelve mi necesidad diaria, como comer, como respirar, como descansar. Tiene que ser mi relación, mi comunión con Dios, y es una experiencia real, una necesidad de todos los días. El aliento diario. Lo otro, tengo que depender de Él para todas las cosas, para tomar decisiones, para emitir juicios y opiniones. Me tengo que identificar con la manera de hablar de la palabra de Dios, la manera de pensar de Dios y la manera en que Él ve todas las cosas. Y si se pudiera decir que hay una adicción que es buena, usted sea adicto a ese tiempo en la presencia de Dios. Quizá no tenga nada para decirle, quizás es un tiempo de rodillas ante Él, busque el lugar, su lugar secreto en su casa o en donde sea, y tenga esa necesidad de estar compareciendo ante Dios. Porque si usted le ama, disfruta hasta de su sola presencia sin decir una sola palabra. Último, amando lo que Él ama. Estamos cerrando ya. Amar a Dios es también amar lo que Él ama. Por eso nos manda a predicar, porque Él sigue amando al mundo. Usted es privilegiado y privilegiada igual que yo de poder disfrutar de esta comunión, pero hay muchos que todavía sufren por no haber conocido acerca de Dios. Amando lo que Él ama, porque la carencia más grande del mundo es el amor, porque la carencia más grande del mundo es Dios, porque la esperanza que tiene esta sociedad se llama la Iglesia de Cristo, porque predica acerca del amor del Padre. Y segundo, amando sus corderos y sus ovejas. Me refiero al episodio cuando el Señor confirmó al apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, ¿tú me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? Entonces entienda esto, la iglesia y los que sirven. Cuando tú inviertes en un cordero o en una oveja, o sea, el corderito, el que precisa más intención inmediata y cuidado porque está en sus primeros pasos, o la oveja ya un poco más independiente que precisa cuidado, dirección, corrección, el trabajar en esa función es hacer fluir el amor de Dios como Él lo espera. Porque le dijo a Jesús, si me amás, pastorea mis ovejas. Es una responsabilidad grande. A veces uno ama orando, otras veces abrazando, otras veces confrontando con el problema. Así como Dios nos ama, en la función pastoral somos igualmente tratados. Pero también hay otra dimensión que no quiero que te pierdas. También el Señor quiere que vos sepas que todavía en algunas áreas de tu corazón tenés que seguir siendo o corderito o ovejita, siendo dirigido por el amor de Dios. Nadie de los que trabajamos y lideramos en distintos lugares en esta congregación queremos la gloria para nosotros, ni el mérito para nosotros, ni convertirnos en ídolos, ni suplantar a Dios de ninguna manera. Pero sí queremos que vos en ese dulce balido de
corderito y ovejita de Dios, siga siendo humilde para recibir todo el pastoreo. Y gloria al Señor por aquellos que tienen la mano en el arado y trabajan en esto. Todos los servidores, todos los que están involucrados en el cuidado espiritual de alguien, en un discipulado, en una visitación, en la oración. Todos, gracias por lo que están haciendo, porque lo que hacen es importante para que el amor de Dios llegue hacia lo que Él ama.